Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Jesús y el divorcio, Mateo capítulo 19 del 1 al 12. El tema de hoy reviste una importancia mayor. ¿Cuántos hogares afectados por el divorcio? ¿Cuántos hijos abandonados, dispersos? ¿Cuántos hombres que rehuyen a sus responsabilidades? Mujeres que, al igual que el hombre en estos tiempos, están dadas a la infidelidad, a la promiscuidad, a buscar cada uno su propio deseo, pero también hay hogares ejemplares en este tiempo. ¿Qué marca la diferencia entre un hogar feliz y un hogar de fracaso y miseria? La palabra de Dios. Lo primero es que vemos en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, que cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia que luego le trae una mujer y se la entrega. Fíjese, cuando Dios le entrega a esa mujer a Adán, Adán ya tenía un trabajo. Adán ya estaba administrando un huerto. Y ahí es un principio importante. El hombre debe prepararse para ese momento del matrimonio, económica, emocional, intelectualmente. ¿Ok? Dios habla de ese orden. Y es una responsabilidad que nosotros como padres, y por ejemplo los hombres como cabeza de familia, tenemos que entender muy bien. Es duro ser cabeza de una familia cuando tú no te preparaste ni económica ni financiera y la mujer sí lo hizo. Así que ese es el primer principio. El segundo principio es que Dios dice, y los bendijo, varón y hembra los creó Dios. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es satánico y diabólico. Punto número 3. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructifiquen y multipliquen. Hay una bendición explícita de Dios en el matrimonio. Y el hombre y la mujer tienen que creerle a Dios y entender esto. Porque por no creerle a Dios, muchas parejas que se casan no tienen hijos porque dicen, no, es que no va, pero la Biblia dice que Dios te bendijo, que Dios te va a proveer, que no te va a faltar. ¿Ok? Dios es un Dios de orden. Otro caso es personas que dicen, no, yo no me voy a casar porque fulano no fue feliz, porque esto, y todo eso viola la ley de Dios. En la tradición hebrea antigua decían que un hombre si pasó los 20 años y no se ha casado, ya estaba desobedeciendo a Dios, y que si no tenía hijos, era culpable de homicidio porque él estaba matando a su propia descendencia. ¿Ok? Entonces, en cuanto a lo que dice Dios sobre el matrimonio, yo le voy a dejar de tarea que usted se lea Malaquías capítulo 2, para que usted vea la santidad que Dios le atribuye a eso. Y se lea Primera de Corintios capítulo 7, para que usted entienda un poquito del rol del hombre y de la mujer. También le hace Primera de Corintios capítulo 13, que habla sobre lo que es el amor. Porque mucha gente cuando se habla de amor entiende que amor es sexualidad o conveniencia. Y la Biblia dice que el amor no se irrita, no se envanece. Es bueno entender el amor según lo define la Biblia. Lo próximo que debemos ver es que dice la Biblia, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y aquí es muchas veces una falla de origen, que el matrimonio inició no a partir de un diseño bíblico, ni en obediencia a los principios bíblicos, sino guiada por pasiones, guiada por conveniencias, usted ve, o por cosas egoístas que al final terminan mal. Entonces, por eso es importante usar los principios bíblicos antes, durante y durante el matrimonio, ¿ok? Y ser obediente a los principios de Dios, no a nuestro propio criterio. Y eso es parte de lo que produjo la respuesta a la enseñanza de Jesús el día de hoy. Se presentan unos escribas y fariseos y le hacen una pregunta para tentarle. Y lo que pasa es que en aquel tiempo habían dos escuelas rabínicas, una dirigida por un señor llamado Hillel y el otro, no recuerdo bien el nombre del otro rabino. Uno era mucho más liberal, el otro era más conservador. El más liberal decía, si la mujer dejó que el desayuno se te queme, tú puedes darle carta de divorcio. Si la mujer te subió la voz, tú puedes darle carta de divorcio. El otro decía, no es tan fácil, pero sin embargo, si otra mujer, otro decía también, si la otra mujer te gusta más, puede darle carta de divorcio. El otro la complicaba un poquito más, sin embargo, permitía el divorcio por una serie de razones que él mismo había creado. Entonces, cuando le llevan la pregunta a Jesús, Jesús lo refiere a la palabra de Dios, lo refiere al libro de Génesis y no a lo que cada persona puede interpretar sobre eso. Leamos Mateo 19, nos dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea
y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Que es un principio de unidad. La idea moderna de que yo con lo mío, yo tengo mi celular, pero tú no lo puedes ver porque yo tengo, o sea, esto no, aquí dice que son una sola carne. ¿Ok? Entonces dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Ellos le dicen, Moisés mandó, y Jesús le dice, no, Moisés permitió. Una cosa por la dureza de vuestro corazón. Una cosa es el mandato, que nunca hubo un mandato para el divorcio. Y otra cosa es que se permita por la dureza. ¿Qué es la dureza del corazón? Bueno, cuando vamos a lo que escribió Moisés, dice cuando el hombre encuentra alguna indecencia. Y ese tema de la indecencia era que los rabinos judíos interpretaban según les pareciera. Pero Jesús explica lo que es eso. Jesús dice, se refiere a si hay fornicación, a si hay adulterio, si hay inmoralidad sexual en el matrimonio. Entonces, Él le dice, por la dureza de vuestro corazón. Pueden haber casos en los matrimonios donde por la dureza del corazón de alguno de los cónyuges se ha permitido el matrimonio, se ha permitido el divorcio. Hay más preguntas que respuestas sobre este tema y debe ser abordado cada caso en particular. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, Jesús la única causa que dijo fue la del adulterio, la de la fornicación. Bueno, pero hay casos donde la vida de una mujer está siendo puesta en peligro por un hombre que quiere asesinarla, por un hombre de corazón duro. Entonces esa mujer debe ser dejada a ser expuesta a la muerte. O una persona que porque de repente ya se siente atraída, entonces también puede validarse. Debemos partir primero del principio bíblico. El divorcio no es válido ante los ojos de Dios. Cuando le preguntan a Jesús, la respuesta que Jesús da es, al principio varón y hembra los creó. Está diciendo que ¿podía divorciarse Adán? No, no había otra mujer. ¿Quién iba a divorciar a Adán? Dios. No, Dios no lo iba a divorciar. Es decir, básicamente está hablando, hermano, de la permanencia del matrimonio. Y dado eso, entonces esto es un tema que tiene que ser evaluado muy cuidadosamente. Y una decisión sobre el matrimonio, hermano, hay decisiones que son decisiones de destino, que afectan el destino. ¿Dónde voy a pasar la vida eterna? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? Son cosas que uno lo hace bajo oración, bajo guianza celestial. Bueno, y ahora viene el caso. Sí, pero yo estoy casada con una mujer que no es cristiana o un hombre que no es cristiano. Primera de Corintios 7, Pablo habla sobre eso y dice, no, si él quiere estar contigo y tú sabes, no lo abandones. Y dice, bueno, pero otro caso, dice, ahora si te abandona, ese hombre no quiere estar contigo y se va por ahí. Entonces ahí Pablo dice, bueno, tú no estás obligado a permanecer en ese caso. La enseñanza del matrimonio y el divorcio es compleja, es extensa y es imposible agotarlo dentro de un devocional. Quiero reiterar que nosotros estamos a la orden para responder cualquier pregunta o atender cualquier caso en particular. Otros casos, por ejemplo, donde estén casados y un hombre esté violando a uno de los hijos o la hijastra, hay muchos casos. ¿Ve? Y entonces la consejería matrimonial es siempre aconsejada para esto. Usted puede escribirnos al 809-568-6039, nuestro número de WhatsApp, si tiene pregunta particular y con gusto podemos abordar. Hay un material que nosotros compartimos en la iglesia para las familias, para los matrimonios, que le podemos hacer llegar también. Nos dice acá, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió dar carta de divorcio, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer es salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera.
Y el que se casa con la repudiada, adultera. Te dirá, ¿cómo así? Bueno, porque hay gente que hacen ellos su propio divorcio y delante de los ojos de Dios siguen casados. Y entonces los dos están en adulterio. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces se le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, tú quedarte sin casar, bueno, no todos son capaces. El diseño es el matrimonio, dice Jesús. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y yo diría tanto para el matrimonio como para quedarse eunuco, porque usted sabe, usted tiene que prepararse para ese acto del matrimonio. Y si usted decide no casarse, pues usted tiene que tener ese don para eso también. Que Dios le bendiga.